Hola, buenas tardes. Damos comienzo a este tercer panel y para ello contamos, en primer lugar, con la inestimable presencia de Yolanda Valdeorivas García, conocida por toda la academia, no solo por sus actividades docentes e investigadoras, sino también por sus actividades en servicio de la comunidad como secretaria de Estado de Empleo del Ministerio de Trabajo. Ella es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Madrid y tiene un currículum brillante y prolijo, en el que no me voy a detener porque ya figura en el programa por lo avanzado de la hora. Simplemente recordar que, a pesar de que yo probablemente sea mayor que ella, empecé en esto un poco más tarde y para mí constituyeron referentes doctrinales imprescindibles aquellos famosos libros que publicó primero en Civitas y después en la colección que actualmente parece que esté paralizada del CES. El primero de ellos sobre antisindicalidad y relaciones de trabajo, el segundo sobre las conductas lesivas de la libertad sindical y el tercero sobre la modificación sustancial de condiciones de trabajo pactadas en convenios colectivos. Fueron tres monografías casi seguidas, absolutamente imprescindibles para el estudio del derecho colectivo, del derecho del trabajo y en especial del derecho colectivo, y que yo recuerdo como uno de los tesoros de mi incipiente biblioteca en aquel momento. Bueno, sin más, le doy la palabra en el entendido caso de que la ponencia la tenemos todos en el libro y de lo que se trata es de que ella con la actividad docente que tiene y la expresividad, pues concentre en ese máximo de 30 minutos que nos hemos propuesto, pues una ponencia tan densa. Muchísimas gracias y cuando quieras, Yolanda. Buenas tardes a todas y todos. Es un verdadero placer estar aquí, volvernos a reencontrar después de varios años que nos hemos echado de menos. Es una estupenda ocasión para reencontrarse aquí en Alicante con con un congreso que yo creo que tiene, como suele ocurrir en este tipo de acontecimientos que celebramos anualmente, el máximo interés desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista de la práctica de las relaciones laborales. Así que muchas gracias a la asociación, muchas gracias a la Junta Directiva por permitirme, a través de esta invitación, compartir con vosotros algunas ideas que, como bien ha dicho Ángel, a quien, por cierto, agradezco muchísimo la amable presentación y me congratulo de compartir mesa tanto con Adrián Todolí como con Ángel Blasco, pues, como ha dicho, están en la ponencia muchas de las ideas de manera amplia, con cita de jurisprudencia, que en este punto también es un tema sin duda a observar, a debatir y a seguir, porque están produciéndose variaciones notables de temas que creíamos ya consolidados. Así que, bueno, intentaré hacer un resumen, sacar quizá los elementos más transversales de esto que llamamos el fenómeno de la digitalización y su afectación en el entorno laboral, intentando, como digo, no solamente atravesar de manera transversal y horizontal los principales problemas que plantea la regulación, sino también, al final, y desde el análisis crítico que hago de la regulación existente, incluso plantear alguna propuesta que espero os resulte de interés y que ojalá pues sea objeto de debate. Bueno, será ocioso decir que la relación de trabajo, desde luego, constituye un ámbito muy sensible, especialmente sensible a la tecnologización y a la digitalización, que se manifiesta evidentemente en que prácticamente todas las categorías esenciales, todos los elementos más transversales y estructurales del derecho del trabajo se ven afectados por esta realidad digital. A medida que eso se ha ido produciendo en el entorno laboral, lo cierto es que se ha ido respondiendo también por la legislación, básicamente extralaboral, por cierto, como también intentaré insistir a continuación, pero se ha ido insistiendo de una manera fragmentaria, de una manera parcial, con limitaciones, digamos, o con ocasiones e intervenciones muy limitadas en sus propósitos, fundamentalmente al hilo de la necesidad de transponer normas europeas, de transponer o de recibir en nuestro ordenamiento normas europeas y a veces también al hilo de las necesidades pandémicas, de manera que se ha acelerado la regulación de este fenómeno digital que quizá en otras circunstancias hubiera podido ir más lentamente. En todas maneras, lo que a mí me parece que hay que asegurar como una idea de partida y que me parece que debe informar toda la regulación en este punto es que debiéramos articular una estrategia que posibilite lo que
llamamos en otros muchos ámbitos una transición justa y equilibrada hacia la economía y el empleo digitales. Yo creo que debemos ser capaces de superar algunos de los peligros que este fenómeno plantea en nuestra realidad y que son fruto de que el uso de medios digitales, la recepción por el empresario de datos personales del trabajador, otros muchos elementos que está teniendo la digitalización en ese ámbito laboral, está produciendo, por un lado, una enorme intensificación y aceleración de los ritmos de trabajo, y eso, desde luego, está generando muchos riesgos psicosociales sobre los que ya estamos suficientemente advertidos, que están asociados a esa dislocación que se produce ahora mismo del tiempo y del propio lugar de trabajo, que están afectando, por tanto, a la conciliación de la vida laboral y personal. Y eso, evidentemente, nos lleva también a una inevitable perspectiva de género con la que hay que tratar todo este fenómeno digital, que no afecta igual a todos los grupos sociales o a todos los grupos de trabajadores, y además se está produciendo un seguimiento y un control muy intenso, prácticamente opaco en ocasiones por parte del empresario, a través de la gestión de datos sensibles de los trabajadores y a través de, por tanto, la recepción, manejo y tratamiento de presuntos datos laborales a los que van implícitamente unidos elementos extralaborales que son inseparables de ellos. Y, por tanto, la capacidad de afectación o la capacidad de vulneración, la vulnerabilidad que tiene el trabajador en este ámbito, me parece que es un elemento, desde luego, que debe también atravesar toda la regulación y que, como os diré y ya anticipo, me parece que no está suficientemente conseguida. Voy a intentar señalar tres ideas iniciales de partida, tres ideas que me parecen claves para enfocar o para, digamos, iluminar esta materia y ser más capaces de enfocar el tema desde el punto de vista estrictamente jurídico. Una primera idea es que las innovaciones que produce el hecho digital inciden de forma muy sustantiva sobre las fuentes de la relación laboral y sobre los poderes sociales y las posiciones que tienen esas fuentes reguladoras en la relación de trabajo. Me parece que en este punto es también un elemento absolutamente unánime, yo creo que comúnmente aceptado, que debe promoverse un principal papel, un papel muy protagonista de la autonomía colectiva, de la negociación colectiva, porque su versatilidad es particularmente idónea para un tema tan volátil, tan flexible, tan cambiante como este que estamos analizando de la digitalización. Tiene que haber un equilibrio de poderes en la gobernanza del hecho digital dentro de las empresas y desde la capacidad de acercamiento, desde la flexibilidad, pero también desde la propia resiliencia que tiene el convenio colectivo, me parece que es el instrumento probablemente más apropiado. Así que en este punto cobra vigor, no siempre así lo plantea la legislación, que, como luego diré, deja casi la negociación colectiva en un recurso meramente subsidiario o meramente adicional, no hace de la negociación colectiva ese elemento transversal que estamos acostumbrados a ver en la relación de trabajo, pero en otros ámbitos ya sabemos que el consolidado papel de la negociación colectiva hace de este instrumento un elemento de regulación verdaderamente importante que se acerca a las necesidades en un fenómeno, como digo, que es muy dependiente de las circunstancias de sectores y de empresas. Así que cobra vigor de nuevo la negociación colectiva, aunque quiero haceros también partícipes de una lectura que podríamos establecer menos positiva, y es que probablemente la ley, y podríamos extender este mismo juicio a otros ámbitos, está cediendo buena parte de su capacidad reguladora a la negociación colectiva, y eso a lo mejor está poniendo en duda la propia aplicación de los derechos básicos que en esta materia se ven involucrados en manos de una negociación colectiva que no puede en ocasiones responder a las necesidades y a esos huecos que deja la legislación. Lo voy a decir claramente, no por indolencia de los sujetos negociadores, sino porque un convenio colectivo es un resultado que no es fácil de obtener. Y en condiciones de debilidad negociadora, incluso allí donde hay convenio colectivo, incluso allí donde hay población trabajadora cubierta, pues la negociación colectiva no es capaz de dejar esos huecos. Así que me parece que hay que establecer una relación muy ponderada entre el papel que corresponde a la ley y el papel que corresponde al convenio colectivo, que no es más favorable ni es siempre mejor ceder mayor protagonismo a la negociación colectiva, que eso a lo mejor pone más en duda la verdadera eficacia y la verdadera garantía de los derechos fundamentales del trabajador que en este caso se ven involucrados. Una segunda idea es que la transición digital
requiere, si no eran ya suficientes las razones que llevaban a esta conclusión, una reforma integral y una reforma sistémica del Estatuto de los Trabajadores y, si me apuráis, de otras normas laborales concordantes. Yo creo que hace falta, de una vez por todas, ya va siendo más que urgente, acuciante, hacer una construcción renovada de nuestro modelo normativo institucional, y probablemente el hecho digital nos pone mucho más de manifiesto, nos hace ver de manera mucho más sensible, mucho más clara la necesidad de contar con una norma laboral básica adaptada a la nueva realidad. Porque además, como decía al principio, se ven afectadas prácticamente todas las instituciones de la relación de trabajo, desde su nacimiento, incluso en el momento precontractual, tan fuertemente afectado por el análisis masivo de datos, hasta el momento de la extinción. Y me parece que hay que hacer esa reconstrucción pensando en nuestra materia, en la materia que es objeto ahora de nuestro interés, desde la garantía de esas fórmulas que ya estimamos como absolutamente irrenunciables, que son el trabajo digno, la igualdad, la justicia social, que me parece que forman parte de nuestro programa constitucional. Bien, pues todo eso, sin embargo, y pese a la recurrente voluntad del legislador, que ya hemos visto también esta mañana, se hacía referencia de abordar por fin el Estatuto del Trabajo del siglo XXI, lo cierto es que nuestra legislación está respondiendo a todos estos retos, a todas estas transiciones, podríamos sumar la de carácter ecológico, la de carácter medioambiental, se están sumando o se está respondiendo a esos retos de manera parcial, de manera fragmentaria, de manera dispersa, y probablemente esa no es la mejor de las técnicas posibles, porque al margen de dejar lagunas, produce muchísimas imprecisiones, muchísimas vaguedades y muchísimos elementos que no son fáciles de casar, que no son fáciles de interpretar. Así que me parece que es urgente ya abordar un Estatuto de los Trabajadores en clave digital. No digo solo que el Estatuto del Trabajo del siglo XXI, por hablar de nuevo de ese proyecto, deba regular los derechos digitales, deba regular los datos personales de los trabajadores y su posible tratamiento y el posible uso de esos datos por parte del empresario, sino que me parece que todas las instituciones jurídico-laborales tienen que ser leídas, tienen que ser construidas en clave digital. Por tanto, nos situamos el debate en un tema de mucha más profundidad. No se trata solo de regular derechos, no se trata solo de regular figuras contractuales o del entorno colectivo, sino que se trata de hacer una reconstrucción en esa nueva realidad. Pero las disposiciones son minimalistas, son francamente reduccionistas y me atrevo a decir ya de antemano que son abiertamente decepcionantes en lo que significa la garantía de los derechos de los trabajadores. Porque, como diré enseguida, y no me va a dar tiempo a ver cada una de las figuras, lo que prevalece ahora mismo en la regulación, por cierto, en normas no laborales, y probablemente eso explica gran parte de los problemas, probablemente el legislador laboral es más proclive a la garantía de los derechos laborales y, sobre todo, a arropar esa situación de debilidad que se produce, esa debilidad negociadora, esa mayor subordinación del trabajador que se ve muy afectada por el hecho digital. En el ámbito laboral lo hubiéramos leído mejor. En cambio, desde el ámbito extralaboral, donde ahora mismo impera la norma reguladora, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, falta, por ejemplo, algo tan básico como el entorno colectivo. Siempre que hay controles colectivos donde los hay, y en muchos casos no los hay, se entienden de manera meramente subsidiaria. Y se entienden además como elementos muchas veces no anticipatorios, sino como elementos que pasan por un puro trámite. Y me parece que en ese punto, hablando de derechos y hablando de intereses jurídicos de tan alto valor como los que aquí se ponen en juego, la intimidad, la privacidad, el secreto de las comunicaciones, etcétera, me parece que ese enfoque al final termina conduciendo a una capacidad prácticamente descausalizada por parte del empresario de recabar datos personales de los trabajadores, de tratarlos para tomar decisiones de carácter laboral, confundiendo datos laborales y extralaborales que, como os decía al principio, son indivisibles, que van casi de forma opaca o de forma poco transparente, indisolublemente unidos, y desde luego también se prioriza el uso de los dispositivos digitales, que es allí donde más hincapié hace la normativa, se prioriza
se pone el énfasis en el derecho de acceso empresarial, cuando yo creo que la visión debiera ser justamente la contraria. Es decir, parece que el legislador se conforma con otorgar seguridad jurídica al empresario, asegurándole, garantizándole que va a poder hacer uso para tomar decisiones contractuales de los datos recabados del trabajador, de la trazabilidad que deja el uso de los dispositivos digitales, de la capacidad que tiene a través de medios digitales de vigilar, de controlar la actividad laboral, más que de enfocar esa capacidad desde un elemento superior, desde un elemento también no puramente testimonial, como a veces refleja la ley, sino central de la ordenación, que es la garantía de la posición de vulnerabilidad y de sensibilidad extrema de los derechos del trabajador que esta materia, sobre los que esta materia bueno, pues deja notar todos sus efectos. Una tercera idea también me parece de carácter, en esta línea de transversalidad y de perspectivas generales, me parece que también viene de la mano de algo que os participo y que quizá podáis compartir conmigo. Yo no estoy segura de que la dependencia de los dispositivos y de los procesos digitales en el entorno laboral requiera crear ex novo derechos completamente nuevos o derechos digitales absolutamente ajenos a los que ya tiene consolidada nuestra normativa laboral y nuestro derecho constitucional. Me parece que son suficientes los derechos fundamentales. Lo que ocurre es que es verdad, se generan nuevos escenarios de conflicto en el que probablemente hay que añadir a la ya interpretación doctrinal y a la propia interpretación constitucional y de nuestra jurisprudencia de esos derechos fundamentales en el ámbito laboral, hay que añadir garantías instrumentales o elementos auxiliares que permitan no solamente eludir esos conflictos, sino resolverlos allí donde se plantea la confrontación de intereses entre la capacidad del empresario de vigilar, de tomar decisiones basada en medios digitales o en datos personales y la posible afectación a derechos de la personalidad o a derechos privados del trabajador. Fijaos que el tema aquí viene de la mano, por no entrar en cada una de las figuras concretas y en cada una de las regulaciones y de las digamos, criticables ordenaciones que se plantean respecto de cada figura. Aquí el problema principal viene de la mano de que el empresario ahora mismo tiene una forma muy asequible, muy fácil, de obtener masivamente datos del trabajador y de acceder a aspectos de la vida privada que probablemente son susceptibles de vulnerar ese espacio que llamamos de intangibilidad o ese espacio de, por utilizar la terminología del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esa razonable expectativa de privacidad que no pierde el trabajador en el ámbito de la empresa. Así que intentar aplicar a esta nueva realidad los límites que ya hemos venido teniendo respecto de otras situaciones completamente distintas, donde cualitativa y cuantitativamente la información de la que disponía el empresario era muy inferior, pues probablemente deja grandes huecos, deja grandes insuficiencias que se tienen que ver cubiertas a través de regulaciones específicas. Me parece que en eso, por tanto, el resultado es que la ley es abiertamente decepcionante, abiertamente frustra las expectativas que uno pudiera generar. Y hay algo que no quiero tampoco que se me olvide, aunque, fijaos, las regulaciones, de nuevo porque no me da tiempo a entrar y porque tengo que remitir a la ponencia, las regulaciones que contiene la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, cuando han sido recibidas por el Estatuto de los Trabajadores en esas reduccionistas y minimalistas expresiones que contiene, el artículo 20 bis del Estatuto, el artículo 64, cuando habla de la información a los representantes de los algoritmos, lo está haciendo desde ese mismo enfoque, es decir, mimetiza ese mismo enfoque de priorizar, de enfatizar el acceso empresarial frente a los derechos. ¿Cómo se tiene que solucionar esto? A mí me parece que es obligado
obligado que esa nueva generación de derechos digitales, esto que se llaman los neoderechos digitales de carácter laboral, pasen al listado del artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores. Me parece que eso daría exactamente el entorno desde el cual hay que tratar toda esta materia. Me parece que cualquier otra situación, fijaos que además el 20 bis, por hablar a un precepto, del precepto estatutario que contiene referencias a derechos digitales, se halla detrás del 23, es que además se llama 20 bis. Así que no es tampoco casual, es decir, lo que se está diciendo es que la digitalización en la empresa está al servicio de la capacidad empresarial y que no hay un elemento de intangibilidad o un espacio previo de limitación, sino al revés, lo que hay es, digamos, un análisis o una acentuación primera de la capacidad empresarial de controlar, de vigilar, de organizar la actividad laboral y solo, digamos, subsidiariamente los derechos, que no operan a priori, sino que operan a posteriori, una vez que una conducta se ha producido para cuando hay que valorar si efectivamente se ha traspasado el ámbito de legitimidad porque se están afectando derechos de los trabajadores. Fijaos, yo creo que la sola incorporación a la normativa laboral nos haría variar el enfoque. Lo que ocurre es que como el Estatuto de los Trabajadores ha reconocido tan poquita cosa, no ha podido darle, digamos, el plano de entendimiento, el criterio interpretativo que permita eludir ese enfoque. Quiero también señalaros, por ejemplo, que aunque la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales contiene mayor regulación, criticable porque se apoya en elementos que, si puedo, enseguida criticaré, pero habla del uso de dispositivos digitales, habla de la desconexión digital, habla de la grabación de imágenes y sonidos y la geolocalización y acaba con un artículo 91 sobre la negociación colectiva. Se olvida la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, perdón, se olvida, sí, esa Ley Orgánica de los datos personales en el ámbito laboral. Y los datos personales en el ámbito laboral son mucho más aflictivos para los derechos de los trabajadores que los que cabría aplicar respecto de cualquier otro ciudadano y respecto de cualquier otro gestor de datos. Es decir, tenemos que extraer de la regulación general que contiene la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales para cualquier ciudadano al margen de su cualidad de trabajador los elementos que debemos trasladar al ámbito de trabajo. Bueno, es una incongruencia, es una incoherencia. Primero, porque la propia Ley Orgánica es consciente de que hay un entorno laboral que hace especial esta realidad digital. Y segundo, si luego establece derechos, ¿cómo es posible que olvide algo que es importante? Así que parece que el hecho digital está suficientemente regulado en nuestro ordenamiento con decir que los medios digitales proporcionados por el trabajador permiten el acceso empresarial a la información de la que dejan trazabilidad, con decir que el empresario puede grabar imágenes y grabar sonido para vigilar la actividad laboral, que cabe geolocalizar, desconexión digital en unos términos tan genéricos que apenas permiten advertir los límites y allí una cláusula de cierre que habla de la negociación colectiva. En todo ese intervalo nos hemos quedado, entre tanto, con que muchas veces la información del trabajador, que parece uno de los derechos básicos, un consentimiento informado, ese deber de informar del empresario con consentimiento informado para el uso y para el manejo, para el procesamiento de esos datos, parece ser el elemento también principal, se queda vacío de contenido. Ese consentimiento resulta un elemento mucho más ficticio, mucho más formal que realmente material. ¿Hay genuino consentimiento allí donde a veces ni se exige o allí donde se entiende excepcionada su necesidad porque resulta que va implícito el consentimiento en todas aquellas decisiones contractuales en las que están vinculados los datos, los medios digitales al mantenimiento, al control, al desarrollo de la actividad laboral? Bueno, primero, desde luego, el consentimiento es un elemento importante. El consentimiento informado es un elemento indispensable, pero me parece que hay que darle contenido. Y hay que darle contenido no priorizando la faceta estrictamente individualista con la que está pensada la regulación del hecho digital.
hay que dar entrada a los controles colectivos, porque ese es el elemento compensador de esa capacidad, de esa debilidad de la capacidad negociadora, de la capacidad de oposición que tiene el trabajador. Bueno, voy directamente, para no saltarme, presidente de la mesa, el tiempo con el que contamos, quizá ya a la parte que permite, bueno, pues a lo mejor sacar conclusiones y hacer incluso alguna propuesta, lamentando muchísimo no tener más tiempo para detenerme en un tema que tiene muchas aristas, como bien sabemos, que tiene muchísimos elementos de juicio, así que permitidme invitaros a que leáis tanto mi ponencia como la de Adrián Todolí, que es un experto total en esta materia y con quien desde luego me siento muy satisfecha de compartir este panel, porque desde luego los elementos son, en fin, nada irrelevantes, tienen muchísimos aspectos técnicos y tienen también aspectos, yo creo, importantes que hay que poner en juego de política legislativa. Yo creo que si alguna conclusión hay que sacar también de carácter así, siquiera sea superficial, es que estamos ante un ámbito carente de una regulación a la altura de los derechos y de los juegos, del juego de intereses contrapuestos que aquí se debaten. De manera que este es un ámbito en el que se ha trabajado mucho, por cierto, pero sobre el que hay mucha imprecisión legal. No sé si pensar mal y decir que intencionada imprecisión legal. Oía el otro día, y tú lo sabrás bien, Ángel, que a un magistrado del Tribunal Supremo decir en una reunión de expertos que, hombre, que a veces el legislador no es que se le escapen las cosas, es que las deja escapar conscientemente. Bueno, pues probablemente aquí también el legislador, seguro que imbuido por ese elemento de flexibilidad, de volatilidad del hecho digital, pues pelota a seguir, ¿no? A lo mejor hay que dejar que sean los tribunales de manera casuística lo que resuelvan cada situación conflictiva y entre tanto, pues, en fin, vamos a desenvolvernos como se pueda. De eso, por cierto, forma parte esa primera idea que yo señalaba. Venga, vamos a pasar de nuevo la pelota a la negociación colectiva y los responsables serán los sujetos negociadores que no consiguen cubrir las expectativas que la ley ha puesto en ellos. Bueno, fijaos, y voy cerrando un poco el tema con algunas ideas conclusivas y con alguna propuesta, como señalaba, que seguramente merecerían más reflexión, pero bueno, sobre las que seguiremos reflexionando, seguro que compartiendo elementos. Porque iba a decir, y no quiero que se me escape, no es solo que la ley tenga imprecisiones, sino que la jurisprudencia está dando interpretaciones, con perdón del magistrado, desde mi punto de vista abiertamente criticables, abiertamente poco garantistas. No solamente del Tribunal Supremo, que, en fin, algunas sentencias ha dictado al efecto que cuando menos sorprenden, sino del propio Tribunal Constitucional, que está negando afectación constitucional al hecho digital en el entorno laboral cuando se vean afectados derechos fundamentales. No sé cómo es posible sacar esa conclusión de que, por ejemplo, cuando se ha obtenido una prueba ilícita porque se han vulnerado derechos fundamentales como consecuencia de acceder a información derivada del uso de dispositivos digitales o por recibir y tratar y tomar decisiones por datos personales del trabajador, se puede negar la afectación constitucional y se puede decir, por ejemplo, como ha dicho el Tribunal Supremo, que no hay una consecuencia lógica entre la prueba ilícita y la calificación del despido apoyado y avalado en esa prueba ilícita. Es verdad que suele decir que hay otras pruebas, que hay otros elementos de juicio, pero me parece que estamos corriendo riesgos hablando de derechos fundamentales de la máxima categoría. Lamento, porque tenemos montones de ejemplos, quizá Adrián pueda hacerlo. En el reparto que nos hicimos de papeles decidimos que yo me quedaba con la parte así más teórica y la divertida se la dejo a él, porque los casos a veces son realmente curiosos y desde luego nos invitan mucho también a la reflexión, de manera que, aunque se ha escrito mucho, aunque hay jurisprudencia tratada sobre este tema, fijaos, no nos vale mucho, y es sorprendente, la jurisprudencia del Constitucional que ya teníamos consolidada. Y, por cierto, no está suficientemente motivado por el Tribunal Constitucional el cambio de posición, el cambio de doctrina. Pero voy
a la cláusula con la que cierra la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales los elementos o los aspectos digitales en el entorno laboral. Termina ese artículo 91 al que ya había hecho referencia después de que el 87, 88, 89 y 90 hablen de las distintas figuras o de los distintos derechos digitales, cada uno en su contexto, habla del importante papel de la negociación colectiva. Fijaos, mi conclusión es que al final establece la Ley Orgánica una especie de compensación de la ausencia del entorno colectivo, de la ausencia de poderes colectivos en toda la regulación de las figuras anteriores, sin perjuicio de que haya algún aspecto que sí es entorno colectivo, aunque le da una importancia, como os digo, puramente traslativa o refleja. Lo principal aquí es la capacidad de acceso del empresario y la capacidad de control, pero digo, viene a establecer como una especie de cláusula de cierre diciendo, bueno, y sobre lo ya regulado, por supuesto, ya sabemos que la negociación colectiva es el ámbito adecuado y la negociación colectiva podrá establecer garantías adicionales, elementos más garantistas a lo que ya regula la ley. Venga, la responsabilidad la cedo, como siempre, a los negociadores. Que, repito, no siempre que hacemos llamadas a la negociación colectiva estamos ante una mejor regulación, porque se corren muchos riesgos, especialmente en situaciones de especial debilidad negociadora de los sujetos colectivos. ¿Qué quiero decir con esto? También, porque aquí hay una de cal y otra de arena. No le quito responsabilidad a la ley, pero tampoco le quito responsabilidad a la negociación colectiva, que hasta ahora, como bien saben algunos autores y autoras que han tratado de esta materia, la negociación colectiva es abiertamente pobre, es francamente deficitaria en la regulación de aspectos colectivos. Y yo creo que la negociación colectiva, o los sujetos negociadores, por decirlo más claramente, deben asumir el reto de regular en este contexto de la digitalización masiva, bueno, pues con como os decía, con ese enfoque digital, con ese enfoque, con esa clave nueva, que no se trata de sumar garantías, no se trata solo de establecer elementos de desarrollo o de especificación. Yo creo que el impacto tecnológico no acaba en la garantía de los derechos digitales y en la protección de los datos personales del trabajador. Creo que como afecta a todas las fases, como afecta a todos los contenidos de la relación contractual, yo creo que reclaman ese rol adaptativo, no solamente de sumar, sino de adaptar, de acomodar a las circunstancias de sectores y empresas el hecho digital, porque probablemente solo desde ese enfoque somos capaces de detectar el espacio de legitimidad empresarial y el espacio de intangibilidad de los derechos del trabajador. Que podemos partir de estándares generales, primero, que se nos vienen abajo por la jurisprudencia y por la imprecisión legal, pero que la negociación colectiva, yo creo que no solamente como derecho, sino como deber, como obligación de responsabilidad, debe asumir. Lo voy a referir de otra manera. Hace falta que la negociación colectiva tenga una acción anticipatoria, que no basta con que regule de manera puramente defensiva, como está tan acostumbrada a hacer en ocasiones. Repito que disculpando a los sujetos negociadores y poniéndome en la piel de todos y cada uno de los que se sientan en un banco social a intentar concluir un acuerdo. Pero me parece que ese elemento, que no sea un elemento de pura reacción, de pura defensa, es lo que falta en esta materia. Claro que luego nos encontramos con cosas tan curiosas como la sentencia del Tribunal Constitucional 160/2021. Si me permitís, en un minuto resumo la situación. Se trata de un acuerdo de empresa en el que se pacta que la grabación constante de llamadas por parte de la empresa se va a realizar, repito, es un acuerdo colectivo, se va a realizar a los solos efectos de detectar carencias formativas y de mejorar la calidad del servicio, expresamente renunciando el empresario a utilizar los datos que se conozcan por esa vía para ejercer su capacidad sancionadora. Sorprendentemente, el Tribunal Constitucional, ante un supuesto de despido por utilizar esos datos del trabajador, porque se estima a través de esas llamadas constantes, no aleatorias, constantes, una grabación constante, estima primero que el despido es absolutamente procedente,
que no hay afectación constitucional y, lo que es más llamativo desde el punto de vista en el que estamos, es que le niega a la negociación colectiva entrar a regular esa materia. Establece una especie de ámbito de exclusión de la negociación colectiva que choca con el fundamento que tiene la negociación colectiva en nuestro ámbito, diciendo que la capacidad sancionadora es una capacidad irrenunciable por parte del empresario. Pero si la irrenunciabilidad siempre la hemos entendido del otro lado. Pero además es que yo creo que choca contra el fundamento mismo de la negociación colectiva, que es un conjunto del que no se pueden separar, como ya sabemos en nuestra interpretación doctrinal y jurisprudencial, por elementos, porque yo te doy aquí más para obtener yo, por el contrario, más en este otro elemento. Así que a lo mejor se optó por acordar una monitorización constante de los trabajadores, que a lo mejor no es legítima, que a lo mejor renuncia o hace, digamos, poner en peligro derechos de los trabajadores precisamente porque se estaba renunciando a la capacidad sancionadora. Así que el Tribunal Constitucional cambia las reglas del juego, da un papel completamente diferente a la negociación colectiva y, por si no fuera poco, dice que la capacidad sancionadora del empresario es indisponible. Pero si siempre hemos dicho que el empresario, con tal de que tenga ecuanimidad, tiene derecho a renunciar a su capacidad sancionadora. Bueno, por eso me parece que hay mucho que regular en este punto. Y voy concluyendo ya. Vamos a ver, quiero dejar muy claro, porque pese a mi posición crítica, yo soy favorable al hecho digital. Y me parece que el hecho digital es un elemento que tiene que ser absolutamente consustancial a la realidad de las relaciones de trabajo en el siglo XXI. Así que me parece que los derechos digitales en el lugar de trabajo parten legalmente de una concepción de promoción del uso de los medios digitales que yo, desde luego, comparto. Y además no quiero tampoco partir de una especie de presunción de que el empresario va a abusar de estos elementos que la digitalización le permite. Lo que ocurre es que esa capacidad empresarial y esa promoción del hecho digital debe estar perfectamente funcionalizada, debe tener un criterio finalista y debe estar regida por principios de idoneidad, de necesidad, de ponderación, de minimización de datos, de equilibrio, que ahora mismo me parece que no están suficientemente garantizados. Porque, desde luego, el hecho de que el trabajador se haya vuelto transparente y que el empresario tenga de forma masiva, fácil, asequible, hasta opaca, la posibilidad de acceder, fijaos, no solamente al control de su tiempo de trabajo, de su actividad laboral, es que hasta de su propio comportamiento y de sus propias emociones. Yo he leído hace poco una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo donde se decía, creo que era en un caso holandés, donde se decía que el empresario puede tener mecanismos que controlen las emociones del trabajador en el ámbito laboral. ¿Qué ocurre? Que en ese caso se dice que no es conforme a la normativa europea porque no se informó. Pero si se hubiera informado, ¿se puede acceder al control de las emociones de los trabajadores? ¿Es necesario eso para controlar la actividad laboral, para vigilar y para la mayor eficiencia organizacional, que me parece que es un elemento, desde luego, valorable y tutelable? Bueno, me parece que estamos en un espacio donde, desde luego, cabe plantearse múltiples interrogantes. Yo creo que, desde este punto de vista, ofrezco mi propuesta. Me parece que la consecución de ese entorno colectivo, de esa participación, ese modelo de gobernanza colectiva, como ya se ha hablado, entre otros, por el propio profesor Todolí, y que yo desde luego comparto. Ese gobierno de esa fórmula, ese modelo de corresponsabilidad empresarial y colectiva en la regulación del hecho digital, me parece que se puede conseguir más fácilmente haciendo obligatorios los planes de digitalización en las empresas. Ahora mismo, solamente en relación con la desconexión digital, se habla de una política interna que, por cierto, pone el acento de nuevo en lo individualista y no en las obligaciones que competen al empresario. Yo creo que esos planes de digitalización negociados a nivel de empresa podrían ser el instrumento adecuado para
regular, especificar, dar seguridad jurídica sobre estos elementos que son vaguedades, que son lagunas, cuando no abiertas contradicciones o ignorancia de elementos propios de la relación de trabajo, y que además, fijaos, ya tenemos antecedentes, los planes de igualdad, que no creo que pongan en juego valores menos o más importantes que los que aquí estamos debatiendo, los hemos aceptado con naturalidad. Pues a lo mejor el hecho digital, cuando puede ser tan potencialmente invasivo y lesivo de los derechos del trabajador, a lo mejor también tiene que convertirse en un elemento estructural de nuestro sistema. Yo no me conformo con eso, yo llego a más. Yo creo que los planes de digitalización debieran convertirse, como en el caso de los planes de igualdad, en un elemento, en un contenido obligatorio del convenio colectivo. Y a lo mejor eso pues permite que no entremos en la indolencia o que no entremos en esos elementos que pueden dejar vacíos normativos, vacíos que en el fondo pongan en peligro derechos, como digo, del máximo nivel. Fijaos, y quiero comentarlo porque al hilo de la primera intervención de Carmen, y concluyo en medio minuto, confío, al hilo de lo que ha dicho Carmen Viqueira esta mañana, yo creo que el fenómeno de la digitalización y sus efectos no es un contenido de la responsabilidad social corporativa, es compliance. Y desde ese punto de vista me parece que tenemos que enfocar la cuestión. Así que yo apuesto, como decía, y ya termino, por un modelo de cogobernanza empresarial y colectiva, como decía, de este fenómeno, porque me parece que hay que ir a una implantación real, natural, pero reequilibrada, más garantista del hecho digital en la empresa. Hay que otorgar mayor legitimidad al empresario y hay que otorgar mayor seguridad jurídica al trabajador, pero también al propio empresario, que se arriesga, por cierto, como también sabemos, a sanciones. Así que ese modelo de autorregulación yo creo que sería capaz de vencer estos obstáculos y de propiciar lo que en el fondo me parece que necesitamos, que es un marco más garantista, más transparente, falta mucha transparencia, al tiempo que, fijaos, podríamos evitar recelos. Me parece que generaríamos un ámbito más proclive a la expansión sin recelos, de una realidad que desde luego me parece imparable y que ha venido para quedarse y que seguirá creciendo. Hasta aquí llego. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Yolanda. Sin solución de continuidad, cedo la palabra a Adrián Todoli Signes, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, de mi departamento. Él es una persona joven, una persona muy preparada, pero tiene la ventaja respecto a otros de que está en el mundo digitalizado. Nosotros lo hemos tenido que aprender y él lo lleva consigo debido a su juventud. Yo recuerdo que fue alumno mío y ya siendo alumno mío ya me daba consejos digitales en aquel momento. Incluso pues llegamos a plantearnos que yo le dirigiera la tesis y afortunadamente para él se me ocurrió llamar a la puerta al profesor Salafranco y que nuestro maestro común le dirigiera, lo cual ha sido, insisto, una suerte para él. Sin más preámbulo, le cedo la palabra cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias por la amable presentación y también, por supuesto, agradecer a la Junta Directiva la confianza que ha depositado en mí para trabajar este tema, para estar en esta interlocución y, por supuesto, para mí es todo un honor no solo estar aquí, sino especialmente estar compartiendo mesa con el magistrado Blasco y con la profesora Valdolivas. Y ya por el tiempo voy a ir directo a la cuestión que nos trae. Voy a continuar, ¿no? Como muy bien ha señalado la profesora Valdolivas, yo continúo con la parte jurisprudencial, viendo cómo ha sido tratado este tema y, sobre todo, intentando hacerlo de una perspectiva propositiva, que es con el que cerraré esta parte, esta ponencia. Antes de empezar, quiero hacer un contexto, porque yo creo que es importante, además los que me conocen ya lo saben, que siempre que empiezo un tema me gusta dedicar
un minuto o dos a explicar por qué es importante este tema, ¿no? Yo creo que si le solicito a la audiencia pues 30 minutos de su atención y más a esta hora de la tarde, yo creo que como mínimo que explicar por qué este tema merece su atención. La suerte es que yo creo que con el control tecnológico es bastante sencillo explicar por qué es importante, ¿no? Ya desde que en 1949 George Orwell escribiera su famosa novela, todo el mundo tenemos una conciencia del peligro del exceso de la vigilancia. Y de hecho, George Orwell escribe en ese momento, en el 49, precisamente, no solo por el aumento de las tecnologías, sino también por el contexto social de ese momento, que algunos estados, como pueda ser la Alemania nazi o la URSS, ya empezaban a utilizar esas tecnologías para controlar a los ciudadanos. Y creo que esto es importante traerlo para ver cómo cambia con los años el contexto. Y por eso les pongo al lado la novela El Círculo, el cual trata de la misma idea, esta es de 2013, y trata la misma idea del peligro de la hipervigilancia, pero desde una perspectiva distinta, y es que no es la hipervigilancia del Estado hacia el ciudadano, sino que aquí el foco se pone en el peligro de la hipervigilancia de las empresas hacia sus trabajadores. Entonces, y esto, igual como George Orwell lo hizo en su momento por el contexto de que vislumbraba o anunciaba ese peligro, yo creo que David Eger, que es de 2013 este libro, creo que hace la misma idea. De hecho, posteriormente, en los últimos años hemos visto pues, mucha literatura en este respecto, como el capitalismo de vigilancia, etcétera, ¿no? Es decir, cambiando el foco. Yo creo que ahora voy a poner algunos ejemplos de este peligro, pero no sacados de la novela, porque como siempre dicen, la realidad supera la ficción. Yo creo que eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, con la empresa Amazon, que pone a contadores de pasos en las botas o en los zapatos de los trabajadores a los operarios de logística para contar sus pasos, pero claro, no solo para contar sus pasos, sino que luego esta información de todos los trabajadores operarios se hace una lista en el que se hace un ranking del orden de cuántos pasos ha dado cada trabajador en el día. Claro, el que está el último sabe que al día siguiente más le vale la pena correr más y descansar menos o parar menos para ir al baño, porque si está el último de la lista sabe que, bueno, si al final sobra alguien, ese va a ser el que se va a ir fuera, ¿no? Entonces, esto es una competición constante para los trabajadores de ir cada vez más rápido, descansar menos e ir corriendo de un sitio a otro. Pero lo mismo pasa con grandes cadenas hoteleras. Alguna ha utilizado los relojes inteligentes para medir cuánto tarda una trabajadora en limpiar un retrete o en hacer una cama, o en realidad toda la habitación, arreglarla. Además, aquí también no es solo contabilizar por contabilizar, por supuesto. Aquí muchas veces lo que ocurre es la empresa diseña cuál debería ser el tiempo que tardaría una trabajadora en limpiar el retrete, y si tarda más, entonces el reloj vibra para recordarle que está tomando más tiempo del que le corresponde y que más le vale la pena ir cada vez más rápido. Esto es lo que la doctrina ha llamado el látigo digital, porque la idea es la misma. Yo tampoco creo que en la época los egipcios buscaran matar con el látigo a los esclavos, sino que lo que querían era esa idea de recuerda que te estoy vigilando, recuerda que te estoy viendo, y con el látigo, el ruido es el anuncio de más te vale seguir trabajando y no descanses, ¿no? Entonces, pues bueno, esto también ocurre, por supuesto, con el GPS, pues con el acelerómetro, la sentencia, ¿no? Que pitas si paras, si vas menos rápido de lo que deberías, si no vas por la ruta que se te dice, si de hecho aceleras demasiado, si frenas, si paras un momento a tomar un café. Es decir, todo eso queda totalmente registrado, controlado, con, luego todas las consecuencias de hacer competir o utilizarlo para recordar o para vibrar los mensajes que también la Inspección de Trabajo detectó con el caso de Globo, detectamos que estás detenido, ponte en marcha, ¿no? Es decir, no puedes parar. Bien, pues esto es la situación, yo creo, en la que nos encontramos, y de aquí que sea, creo, relevante que merezca la pena que se reflexione sobre esto y sobre todo sobre las consecuencias. Entonces, aquí quiero tratar 3 temas. ¿Por qué esta expansión? ¿Cuáles son sus consecuencias de esta expansión? ¿Y qué se puede hacer al respecto? Obviamente, todo desde la perspectiva jurídica. Bien,
¿Por qué esta expansión? Yo creo que parte de la razón, quizás sea por una cuestión de formación profesional, pero creo que aquí tanto la ley como la jurisprudencia ha tenido algo que ver. Por supuesto, que la tecnología cada vez sea más barata, sea más económica, sin duda está aumentando las posibilidades, pero las posibilidades solo no es suficiente, es que tiene que ser admitido legalmente, admitido jurisprudencialmente. Yo creo que pues hace 40 años ya existían cámaras, pero se utilizaban mucho menos porque la doctrina, sobre todo del Constitucional, era mucho más restrictiva a la hora de poder utilizar esas cámaras. Entonces yo creo que ahora se ha aumentado las posibilidades, sobre todo de admisibilidad de la prueba, porque aquí es donde lo valoran los tribunales, y yo creo que esto es clave. Es decir, los tribunales no valoran en general si el sistema es lícito o ilícito, sino que valoran en una prueba concreta el caso. Y aquí normalmente se valora en una prueba que ha tenido éxito. Es decir, en un caso en el que se ha grabado a un trabajador que realmente ha estado pues, robando o ha incumplido. Entonces, claro, aquí es donde los jueces deben decidir. Claro, ¿qué ocurre? Que luego la decisión se va a validar para todos los demás trabajadores que, obviamente, pueden no haber hecho absolutamente nada, pero que desde ese momento van a estar también muchas veces controlados por ese sistema. Es decir, se valida para un caso concreto, pero luego eso acaba en el ámbito general. De hecho, yo creo que la forma en que vemos más claro que los casos concretos de la doctrina judicial o de la jurisprudencia acaban en términos generales es la ley de 2018, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías Digitales. Es decir, lo que hace es recoger lo que venía diciendo la jurisprudencia en los últimos 2 o 3 años y trasladarlo más o menos, al menos esa es la tendencia, a la ley, hasta el punto de que como todavía no había salido López Rivalda 2, pues entonces no habla de cámaras ocultas, porque hasta entonces estaba López Rivalda 1 en el que decía lo contrario, que las cámaras ocultas no se podían. Yo creo que si esta ley se hubiera hecho un poquito más tarde, ya conociendo el criterio de López Rivalda 2, la ley hubiera sido distinta. Es decir, que ese traslado, la clave yo creo que está en la jurisprudencia, porque luego la ley lo que ha hecho básicamente es trasladarlo. Bueno, yo creo que esta mayor admisibilidad por parte de los tribunales viene desde 2 perspectivas. La primera es que la jurisprudencia suele tener en cuenta principalmente el derecho a la intimidad y en algunos casos también el secreto de las comunicaciones, pero no suele entrar en esa ponderación de intereses y de derechos fundamentales dañados o posiblemente dañados otros elementos. ¿Esto qué acaba ocurriendo? Pues que con que, dice el tribunal, con que se destruya esa expectativa de intimidad, si solo tenemos en cuenta la intimidad como valor posiblemente vulnerado, si se destruye la expectativa de intimidad, informando, en la mayoría de casos, entonces es suficiente. A partir de aquí, es verdad que está el principio de proporcionalidad, luego hablaré, pero en cualquier caso, en la mayoría de casos, a partir de aquí ya hay bastante facilidad de admitir luego la prueba si se avisó. Y luego la otra vía que ha evolucionado la jurisprudencia hacia la mayor admisibilidad, y es el principio de proporcionalidad utilizado como justificante. Es decir, históricamente yo creo que el principio de proporcionalidad se utilizaba para rechazar. Es decir, no, esto es un control excesivo, esto es monitorizar constante, no está permitido, no se puede grabar en todo momento, no se puede grabar la pantalla del ordenador. Esto yo creo que es como se utilizaba y ahora muchas veces se hace este principio de proporcionalidad, pero a la inversa. Si la conducta del trabajador es muy grave, entonces admitimos mayores formas de control. Pero claro, ¿qué ocurre? Que en realidad solo sabemos cuál ha sido la conducta del trabajador después de haber decidido la forma de grabación. Entonces, yo creo que aquí se hace retrospectivamente. Ahora que ya hemos descubierto qué ha hecho el trabajador, entonces aceptamos el medio de prueba, ¿no? La decisión del medio de prueba, si es válido o no, no debería estar en relación con la conducta. Obviamente, la graduación de la sanción tiene que estar que dependa de la conducta, pero no el medio de prueba o el medio de vigilancia utilizado. Sobre todo, repito, por esa idea de que una vez validado para ese trabajador concreto, porque ha hecho una conducta grave, luego muchas veces las empresas ya consideran que está validado para todo tipo de trabajadores y se grave muchas veces a trabajadores que en realidad no han hecho ningún tipo de, ningún tipo de incumplimiento.
Voy a poner algunos ejemplos. Yo creo que sobre todo es importante estas sentencias porque son las que luego han dado pie a la ley que ahora actualmente tenemos, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional de la 170 de 2013, yo creo que es bastante conocida, en la que con esta idea de que solamente la intimidad es el valor a proteger, y aquí además se dio un paso más allá diciendo, bueno, es que no hace falta informar al trabajador de que se iba a registrar su correo electrónico, puesto que ya el convenio colectivo aplicable tipifica como falta leve la utilización de los medios informáticos propiedad de la empresa para fines distintos. Entonces, de aquí se hace la relación de, bueno, si el convenio colectivo ya ponía como falta disciplinaria, el trabajador debía ser consciente de que de alguna manera la empresa lo iba a controlar y, por tanto, el trabajador no debería tener expectativas en el uso de ese correo electrónico. Yo veo un camino, ¿no? Largo. Yo, de hecho, aquí os he puesto, porque esta sentencia a mí ya desde el principio que la leí me recordó a este emperador romano, ¿no? Que tenía que cumplir con el principio de publicidad de las leyes, y lo que hacía era, en una columna muy alta, poner arriba la tablilla, y ya cumplía con el requisito, y ya las personas debían saber lo que decía, a pesar de que era imposible leerlo por la distancia. Pues esto es un poco la misma idea de el convenio colectivo está tan lejos probablemente del trabajador, y más este razonamiento me parece que tiene que hacer el trabajador hasta el punto de llegar a la conclusión de que él no puede hacer, que ese correo electrónico va a ser vigilado y que no tiene intimidad en él. También la 241 de 2012, la del Constitucional, pues la misma idea de tampoco se informa al trabajador que va a ser registrado el sistema de mensajería instantánea que utilizaba, pero aún así, como el ordenador era de uso común, eso ya es suficiente para entender que entonces el trabajador no tiene que tener expectativa de intimidad, porque ese ordenador lo podía utilizar cualquiera, y probablemente esto sea así, pero de ahí a deducir que ese conocimiento puede acabar en conocimiento de la empresa, y que la empresa además lo va a poder utilizar para razones disciplinarias, pues probablemente también esté, un razonamiento bastante elaborado, o esfuerzo o diligencia que se le exige al propio trabajador. Y, por supuesto, bueno, la sentencia López-Ribalda II, que de la misma manera, bueno, pues se dice que las cámaras ocultas, incluso sin avisar, se pueden utilizar siempre que se cumplan otros requisitos. Esta idea de el principio de proporcionalidad dado la vuelta, es decir, para validar y no para rechazar por excesivo. ¿Cuáles son las consecuencias? Voy a hablar ahora un poco de las consecuencias, pero vinculando sobre todo a esa idea de el derecho a la intimidad probablemente no sea el único, y el de secreto de las comunicaciones, que debamos valorar. Hay otros que deberíamos valorar porque efectivamente hay otras consecuencias cuando se aumenta la monitorización y la vigilancia de los trabajadores. La primera es respecto a la reducción de la autonomía, el aumento de la autonomía del trabajador, el aumento del conflicto social o en la empresa, y la ruptura o cambio del equilibrio interno en el contrato de trabajo. Me voy a explicar. Obviamente no hace falta remontarse a tiempos modernos para saber que en el pasado, en los años 60, 70, el modelo fordista y taylorista se basa en una vigilancia de los trabajadores, no con tecnología, pero sí con supervisores, ¿no? Con bata blanca, ¿no? Como decía Taylor, para vigilar que los trabajadores cumplen. ¿Qué ocurre? Que a esto los trabajadores respondían con conflicto social. Los sindicatos se quejaban mucho de este exceso de vigilancia y planteaban conflictos, paraban la parada obrera, las huelgas de celo, es decir, buscaban maneras de rechazar esto que no les gustaba, que era la hipervigilancia. Claro, esto a la empresa lo que acababa es respondiendo en los años 60, 70 con mayor vigilancia, lo cual a los trabajadores respondían pues, con mayor conflicto. Este círculo pues eso, vicioso que no llegaba a ningún sitio, llegó un momento en el que se paró, sobre todo se reflexionó desde parte de la empresa de vamos a buscar otra manera, porque esto no va a ningún sitio, porque los mandos intermedios son caros y responder cada vez con más mandos intermedios no tiene sentido. Y entonces se empezó a plantear la idea de, bueno, pues vamos a buscar otras maneras de que los trabajadores cumplan, que no sea poniendo cada vez más vigilancia. ¿Qué solución se dio? Dos. La primera, sobre todo, buscar la satisfacción del trabajo a través de la mayor autonomía en el trabajo. Si tú tienes mayor autonomía, menos vigilancia, estás más satisfecho, vas a trabajar mejor sin necesidad de parado obrero o incumplimientos. Y la otra es a través de aumentos salariales. Es decir, le pagamos más al trabajador y, por tanto, el trabajador pues, hará mejor su trabajo sin necesidad de tanta vigilancia, es decir, compartir las ganancias con los trabajadores.
esto no es que lo diga yo o que sea mi hipótesis, sino que esto, el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, en 1984, escribe una de sus principales tesis, que es la de los salarios de eficiencia, que explica exactamente esta idea. Es decir, las empresas pagan más a los trabajadores precisamente para que los trabajadores no necesiten tanta vigilancia. Es decir, que una de las principales razones para las que se aumenta el salario es, obviamente, para que no se vayan de la empresa, pero si no, es también para que cumplan mejor con su cometido. Es al final esa idea de el palo y la zanahoria. Hemos probado el palo durante el Fordismo, el Taylorismo, que ha fracasado, vamos a probar con la zanahoria, sobre todo eso, a partir de los años 70. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ahora con el aumento del uso de las tecnologías de vigilancia, esto ha cambiado. Ahora ya la empresa no necesita dar zanahoria porque puede dar palo muy eficientemente a través de la videocámara, a través de las tecnologías de la información, de los controles y los registros. Y esto es lo que hemos visto. En los últimos 20 años, la productividad de los trabajadores en España ha aumentado un 14%. Por tanto, los trabajadores producen más, un 14% de mayor producción, pero los salarios reales se han disminuido un 1% desde 2020. Es decir, pues ha habido una ganancia de producto, de beneficio, pero eso no ha ido a los trabajadores, probablemente porque ya no es necesario, porque hay otras alternativas, que es la vigilancia para cumplir que los trabajadores trabajen más sin necesidad de dar una parte, de hacer un reparto de ganancias o hacer incentivos, hacer beneficio, reparto de beneficio, etc. Y adicionalmente está la salud. La salud, hay varios estudios, bastantes y cada vez más, que relacionan directamente el aumento de la monitorización con el aumento de problemas de salud mental de los trabajadores. Desde, por supuesto, ansiedad, estrés, depresión, burnout, pero también ataques al corazón, etcétera, ¿no? Entonces, repito, ahí os cito, la Agencia Británica de Seguridad y Salud en el Trabajo lo relaciona, pero también estudios académicos, Jeske y Santucci en 2015, Ravid, Van Oort en los últimos años. Incluso hay sentencias de los tribunales que ya empiezan a decirlo, doctrina judicial que empieza a decir, oiga, esto es excesivo porque es que va a acabar dañando la salud de los trabajadores si permitimos esto. Es decir, no es solo la intimidad. Es también que, aunque no haya problemas de intimidad en este control, lo que hay es problemas de que le podemos provocar problemas de salud al trabajador. Entonces, yo creo que es algo que merece la pena plantearse en el caso concreto, porque obviamente estos estudios son generales, pero en el caso concreto habrá que, de alguna manera, analizarlo y no dejarlo solo a prevención de, no, todo se puede hacer, toda la vigilancia se puede hacer, lo vamos a admitir, porque luego ya el de prevención ya dirá si es válido o no, porque creo que hay que ir un poquito más allá y tenerlo en cuenta a la hora de validar o no un sistema de control. Porque, al final, la salud es un derecho fundamental. Y además, hay otro, que es el que voy a enlazar en la última parte ya de esta exposición, que es el otro que creo que en muchas ocasiones no se tiene en cuenta por los tribunales, sino con toda su extensión, que es el de la protección de datos. La protección de datos no es solo esto que nos fastidia cada vez que queremos entrar a una página web, que antes entrábamos directamente y ahora hay que pulsar cuatro veces de rechazar las cookies o aceptar unas y otros no. Es decir, no es eso solo la protección de datos, sino que la protección de datos, que es un reglamento europeo, nos establece que para recoger datos, y las imágenes son datos, el sonido son datos, el GPS son datos, hay que informar del tipo de vigilancia y hay que informar del tipo de control que se va a hacer sobre la persona trabajadora. Hay que informarle. Y además hay que informar de la finalidad para la que se va a usar. No es suficiente con poner la cámara y que la cámara se vea y que entonces el trabajador ya se puede hacer cualquier cosa, ¿no?, sobre el trabajador, sino que es que informar de, bueno, es que estas imágenes se van a usar para razones de seguridad solo, o se van a usar solo para razones de formación, o se va a usar para razones disciplinarias. O sea, solamente es informar, ¿eh? Aquí estamos en un requisito bastante, yo creo, fácil de cumplir, porque lo único que se está diciendo es transparencia, buena fe, informa, ¿no? Es decir, di lo que quieres hacer y por qué. ¿Pero qué ocurre? Bueno, pues que la famosa sentencia de 39 de 2016 del Tribunal Constitucional de 3 de marzo, que cambia el criterio, porque antes teníamos una sentencia anterior, 2013, con un criterio contrario, cambia el criterio y lo que nos viene a decir es que el incumplimiento de estos requisitos, por ejemplo el artículo 5, la falta de información de la finalidad, en el uso de los medios de control, no impedirá del uso de las pruebas
en el juicio de despido disciplinario. ¿Por qué? Porque dice que la protección de datos, los requisitos de protección de datos son de legalidad ordinaria. Y ya sabemos, pues la ley orgánica del Poder Judicial lo que dice es que las pruebas que hay que anular son, o no tener validez, son las que vulneran derechos fundamentales. Entonces, si el Tribunal Constitucional nos dice que esto es de mera legalidad ordinaria, estos requisitos, pues aunque se incumplan, puede haber daños y perjuicios, pero lo que no habrá es anular la prueba. Yo creo, y esto es bueno, pues una primera cuestión, una base que creo que habrá que repensar, que creo que merece ser repensado, porque yo creo que la protección de datos tiene una vinculación directa con el artículo 18.4 de la Constitución. De hecho, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías Digitales es una ley orgánica porque el Tribunal Constitucional en el año 2000 dijo que la protección de datos estaba vinculada al 18.4. Entonces, yo creo que esto es bastante problemático, o que hay que darle una reflexión, o que al menos modifica el modelo que tenemos de relaciones laborales mucho más de lo que en primera apariencia se explica, ¿no? A mí yo creo que la doctrina era constante, además así es como muchas veces se explica con los alumnos, ¿no? Este aforismo de, bueno, es que el trabajador como ciudadano, cuando entra a trabajar, no deja colgado como si fuera una chaqueta en la puerta sus derechos fundamentales, sino que entra con sus derechos fundamentales en la empresa. Pero como vemos actualmente, el Tribunal Constitucional admite que la protección de datos para los ciudadanos es un derecho fundamental. Yo como usuario de Facebook tengo el derecho fundamental a la protección de datos, pero cuando entro en la empresa, entonces pasan a ser de legalidad ordinaria y no como derecho fundamental. Entonces parece que estoy colgando, ¿no?, mis derechos fundamentales, al menos el de protección de datos, por supuesto, no otros, que aquí no se ha pronunciado o se ha pronunciado manteniendo su doctrina, pero sí con el de protección de datos parece que lo dejemos colgado en la puerta. Además, hay otra razón por la que creo que hay que darle, bueno, pues una repensada a la cuestión de la protección de datos en estos casos. Hay que tener en cuenta que la protección de datos es una regulación actualmente bastante reciente, 2016 aprobada, entra en vigor en 2018, y que obviamente está mucho más actualizada respecto a las potenciales tecnologías que existen hoy en día en comparación al 23 del Estatuto de los Trabajadores, que bueno, hace 40 años, obviamente, pues las potenciales vulneraciones por parte de la tecnología eran mucho menor que la actual. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Bueno, pues que una regulación decidida por el legislador, en este caso europeo, pero obviamente totalmente vinculante, que nos pondera y nos dice cómo hay que resolver estos casos de conflicto entre derecho fundamental de protección de datos y, bueno, legitimidad del empresario, sin duda tiene, para controlar a los trabajadores. Hay que ponderarlo siguiendo estos requisitos. Yo entiendo que la jurisprudencia, históricamente, a la falta de una normativa actualizada, pues utilizará sus criterios, pero ahora teniendo esta normativa yo creo que debería seguir los que aquí se establecen, que simplemente son dos, el que hemos visto de información, informar del medio utilizado y de la finalidad, y también la cuestión del principio de minimización de datos usados, que es lo que ahora trataré a partir de ahora. Hay que decir que ya hay sentencias de TSJ que lo empiezan a decir, de Galicia, de Cataluña, de Madrid, pero obviamente veremos cómo es acogida esta doctrina judicial por los tribunales, los máximos tribunales, porque actualmente la sigue manteniendo al menos el Tribunal Constitucional. Entonces, sobre el principio de minimización de datos, aquí es donde entra ya la propuesta, que he dicho que concluía con ello, con la propuesta que yo hago de cómo aplicar ese principio de proporcionalidad, que es como los tribunales resuelven entre el interés del empresario y los derechos fundamentales, pero con los estándares del Reglamento General de Protección de Datos, que recordemos que es jerárquicamente superior. Lo primero que quiero decir es que, bueno, el principio de proporcionalidad y el principio de minimización de datos no son distintos, no son completamente diferentes, creo que la idea es la misma. Lo que pasa es que, bueno, ya la propia palabra de minimización de datos nos está diciendo, ¿no?, que hay que utilizar los mínimos datos posibles. Pero es que esto en realidad ya lo tenemos en el test de necesidad, es decir, de este triple test, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. El de necesidad nos viene diciendo históricamente que los tribunales admiten la licitud de un medio de control usado si no existe otro que sea menos gravoso para los derechos fundamentales de la persona trabajadora que permitan alcanzar el mismo objetivo. Es esta idea de, bueno, si hay una alternativa menos gravosa, entonces no hay que usar esta. Pero ¿dónde está el problema? El problema creo que es que en esta evolución jurisprudencial los tribunales
principalmente el Tribunal Constitucional, y aquí pues el Tribunal Supremo tiene que seguirlo en materia de derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional está sustituyendo este test de necesidad, entendido como el que sea menos gravoso, por un test de conveniencia. Es decir, si es la mejor opción para el empresario de las disponibles, la vamos a validar. Si es la opción elegida por el empresario, la vamos a validar. Sin hacer un verdadero uso de este test para hacer una alternatividad de, bueno, cuáles son las alternativas y vamos a analizar si realmente está. Es decir, se pasa como de puntillas por encima de... Y esto acaba provocando que es una especie de test de conveniencia. Aquí quiero traer como ejemplo para demostrar, bueno, para intentar mostrar esta idea que creo que se está yendo hacia una test de conveniencia más que un verdadero test de necesidad. Bueno, la sentencia del Supremo de 15 de septiembre de 2020, en la que el Tribunal Constitucional admite el uso como prueba del GPS en tiempo de descanso, en este caso de la trabajadora, y también durante el tiempo de baja de IT. Aquí era un vehículo que es propiedad de la empresa, se le informa a la trabajadora de que hay un GPS que se le va a controlar, pero la cuestión es que luego esta trabajadora usa el vehículo, además se prohíbe el uso del vehículo para cosas de fuera del tiempo de trabajo, es decir, que el vehículo tiene que estar parado fuera del tiempo de trabajo. Claro, la trabajadora lo usa, entonces la empresa recoge esto durante tiempo, fin de semana y también durante el tiempo de IT y se presenta esta prueba. Y aquí el tribunal va a validar, entendiendo que, bueno, es que la trabajadora sabía que el vehículo no lo podía usar. Entonces, ella, bueno, pues si lo usa, tiene que ser consciente de que la empresa lo puede saber y además que la empresa tiene que poder usar el GPS para precisamente controlar su orden, que su orden es que el vehículo no se mueva durante el tiempo de descanso, es decir, fuera de la jornada laboral. Aquí es donde yo creo, bueno, pues que no veo que encaje del todo con esta idea del principio de proporcionalidad en el sentido de la necesidad. Primero, por dos razones. La primera es porque pensemos que el aspecto más íntimo de la persona se desarrolla precisamente fuera del tiempo de trabajo, ¿no? Solo faltaría. Es decir, es donde el trabajador elige o hace lo que considera con su vida. Claro. ¿Cuál es el problema? Que si sabemos dónde va la persona exactamente con el GPS, con ese vehículo, podemos averiguar si la persona el fin de semana ha ido a una manifestación republicana, si ha ido a un bar que permita identificar su orientación sexual, porque con el vehículo sabemos dónde ha ido o qué barrio, qué zona, o incluso si ha asistido, pues está yendo regularmente en el tiempo de descanso a un instituto de fertilidad y por tanto saber, es decir, al final saber los aspectos más íntimos de la persona. Entonces, claro, yo creo eso por un lado, y por el otro hemos dicho que hay que utilizar la tecnología o el medio tecnológico menos gravoso para los derechos fundamentales. Y yo, claro, sin hacer una difícil búsqueda, pero haciendo una búsqueda de las posibilidades tecnológicas, hay tecnología que dice si el vehículo está en marcha o no, pero no dice dónde está yendo exactamente. Es decir, que el GPS en realidad es la tecnología más potente que existe. Hay otras tecnologías menos potentes, que simplemente dicen si el vehículo pues, se está moviendo o no se está moviendo, con lo cual hubiera probablemente sido suficiente. Probablemente haya incluso otros, pero para ver el principio de alternatividad, yo creo que podría haber otras alternativas. Y aquí es donde yo creo que es donde entra el principio de minimización. Es decir, por supuesto, los tribunales son competentes para decidir pues, el nivel del test de necesidad. Es decir, pues si ahora el test de necesidad, porque así lo entiende el Tribunal Constitucional, hay que entenderlo desde una perspectiva empresarial, desde una perspectiva de conveniencia empresarial, pues podría ser válido porque al final es el máximo intérprete. Pero claro, ahora tenemos una vinculación a nivel europeo respecto a el principio de minimización. ¿Y qué es lo que dice básicamente este principio de minimización? Bueno, pues que si entre la conveniencia y que se use ese medio de comunicación, ese medio tecnológico solo si es totalmente imprescindible, entonces yo creo que entre esas dos posiciones hay que tomarla de que solamente el test de necesidad lo que implica es que solo se podrá utilizar ese medio tecnológico si es imprescindible para ese objetivo. Pero si hay otras alternativas
menos gravosas, habrá que aceptar esas alternativas menos gravosas. Y nada, bueno, pues simplemente decir que esto lo que nos debería llevar es a que, bueno, la monitorización constante probablemente solo se puede hacer bajo sospecha previa o de manera aleatoria, pero no constante, ¿no? En todo momento, porque superaría ese principio de necesidad y otras maneras de descubrir lo mismo, pero sin que sea monitorización constante. Y creo que se debe informar de forma clara y expresa de la existencia del sistema y de la finalidad disciplinaria, porque el artículo 5 no establece excepciones y, bueno, es una regulación europea de rango jerárquicamente superior a la interna. Entonces, y por último, bueno, pues yo creo que esta idea del hallazgo casual no estoy seguro que encaje con esta necesidad de informar también de la finalidad, además de que creo que la grabación permanente y continua de los trabajadores para uso meramente laboral puede ser desproporcionado. Porque una cosa es que lo aceptemos para grabar en un supermercado, la cámara está totalmente conectada, pero en realidad al consumidor le está grabando los 20 minutos o la media hora que está dentro del supermercado, pero al trabajador le está grabando las 8 horas o 10 horas que está en el supermercado. Por tanto, lo que puede ser válido para razones de seguridad para el consumidor, probablemente para el trabajador, para razones disciplinarias y no de seguridad, probablemente quizá sea desproporcionado. En fin, con esto muchas gracias y me quedo a sus preguntas. Muchas gracias, querido Adrián.